Sí, Sí, sí. perfecto. Bien. Vamos a hablar de la profilaxis antimicrobiana en el paciente crítico. Vamos a repasar algunos contenidos. Fundamentalmente, yo diría, lo más importante es el paciente quirúrgico, aunque también tenemos situaciones de pacientes no quirúrgicos que requieren profilaxis y después lo vamos a repasar al final. Dentro de los pacientes quirúrgicos vamos a dar conceptos generales y recomendaciones para la profilaxis antibiótica en cirugía, particularmente en las situaciones más frecuentes que vemos en la unidad de cuidado intensivo, la profilaxis antibiótica en el trauma y en algunas situaciones que vemos vinculadas a los pacientes quirúrgicos en la unidad de cuidado intensivo, particularmente la pancreatitis, aunque habría otras y algunas de ellas las vamos a repasar. Conceptualmente, la profilaxis antimicrobiana es la administración de antibacterianos, antivirales o antifúngicos antes que se desarrolle una infección, con el objetivo de prevenir que se desarrolle la infección. Las claves para decidir a quién y la oportunidad toman en cuenta, bueno, el riesgo de infección, el riesgo tiene que ser significativo o la infección tiene que ser potencialmente grave, eso obviamente justifica hacer profilaxis. La eficacia de la profilaxis en esa situación tiene que estar demostrada y ser costo-beneficio, y la infección obviamente no debe estar en curso en el momento que yo decido hacer la profilaxis antimicrobiana, porque ahí en realidad lo que yo debería optar es por un tratamiento, o sea, la utilización de antimicrobianos con criterio terapéutico. En el paciente crítico tenemos, obviamente, los pacientes quirúrgicos, un conjunto de procedimientos invasivos que hacemos o que se vinculan a los pacientes críticos, la traqueostomía, gastrostomía y algunos otros, las heridas, el trauma y las fracturas, que obviamente en los traumatizados graves vienen a la unidad de cuidado intensivo y es una instancia en la cual amerita hacerle la profilaxis. Hay otras situaciones que vemos menos, como la profilaxis en la endocarditis, la profilaxis en el paciente inmunosuprimido, y hay situaciones de uso o de utilización de antimicrobianos con criterios profilácticos, como puede ser para las micosis invasivas o la descontaminación digestiva selectiva, que obviamente no los vamos a abordar. Probablemente el tratamiento de las micosis invasivas esté en alguna otra parte del curso. Específicamente en la profilaxis quirúrgica, bueno, probablemente la profilaxis quirúrgica es la medida de prevención con mayor nivel de evidencia para prevenir infecciones del sitio quirúrgico. Hay algunos principios generales. Uno tiene que saber que en realidad la contaminación intraoperatoria es casi constante, o sea que va a haber llegada de microorganismos al sitio quirúrgico durante la cirugía. El desarrollo de infección va a terminar surgiendo de un balance entre la contaminación bacteriana intraoperatoria, la carga de contaminación, la virulencia o los factores de patogenicidad que tengan los microorganismos que lleguen al sitio quirúrgico, y las defensas del huésped, tanto generales como locales. Y dentro de las locales influyen mucho las condiciones de los tejidos al final de la cirugía. Otro concepto grande que es muy importante es que los antibióticos deben estar en el sitio antes de que lleguen los microorganismos, o sea, eso justifica que la profilaxis debe empezar en el preoperatorio, antes que se haga la incisión quirúrgica. Se deben mantener antibióticos, niveles de antibióticos en los tejidos durante toda la cirugía, y esos niveles deben ser por encima de la concentración inhibitoria mínima de las bacterias que van a llegar al sitio quirúrgico. Esa es la forma que yo tengo de evitar que esa población bacteriana o de los microorganismos que sea entre en fase de crecimiento celular y por lo tanto que eso termine desencadenando una infección de sitio quirúrgico. Y el antimicrobiano debe ser adecuado a la flora que va a contaminar el sitio quirúrgico. La evidencia es muy clara para las infecciones, para las cirugías limpias y las cirugías limpias contaminadas. Ustedes ven que acá hay una serie de estudios donde los pacientes que recibieron profilaxis antibiótica tuvieron menos riesgo, tuvieron un riesgo relativo menor a 1, de desarrollar una infección de sitio quirúrgico. Y eso se
Es para la cirugía limpia, para la cirugía contaminada y para un espectro muy amplio de las cirugías. Como yo les decía, este equilibrio entre estos factores es lo que finaliza determinando o no la ocurrencia de infección de sitio quirúrgico. Pero uno de los factores más importantes es que los antibióticos estén en el sitio antes de que lleguen los microorganismos. Y de eso hay evidencia experimental. Este estudio terminó demostrando que si los pacientes, esto es un estudio, perdón, no son pacientes, es un estudio experimental, que si había antibióticos en el sitio quirúrgico antes de que llegara Staphylococcus aureus, el tamaño de la lesión medida a las 24 horas era el mismo si yo ponía Staphylococcus aureus muerto, que es la línea de abajo, a que si yo ponía Staphylococcus aureus y el paciente tenía penicilina. Y por el contrario, si no tenía antibióticos, era lo mismo el tamaño de la lesión a las 24 horas. Pero lo que demuestra el estudio es que a medida que yo di antimicrobianos después que había llegado el Staphylococcus aureus, cuando pasaron 3 horas, el tamaño de la lesión infecciosa a las 24 horas fue similar en los que tenían antibióticos y en los que no tenían. O sea, los que habían recibido Staphylococcus aureus y penicilina, cuando la penicilina se administró después de 3 horas, fue lo mismo que haberle administrado solo Staphylococcus aureus. Eso, que es una demostración experimental, tiene su correlato cuando analizamos infecciones de sitio quirúrgico en, por ejemplo, cirugía limpia y cirugía limpia contaminada. Y este estudio muestra que de acuerdo al tiempo en el cual los pacientes recibieron el antibiótico profiláctico, el riesgo de infección fue distinto. El grupo que tiene el riesgo menor es el que recibe la profilaxis antibiótica en las 2 horas previas a la cirugía. Esos tuvieron 0,6% de riesgo de infección de sitio quirúrgico. Y el riesgo aumentó progresivamente cuando la profilaxis antimicrobiana se empezó después de la cirugía, ya sea en las primeras 3 horas de que la cirugía estaba transcurriendo, el riesgo llegó a 1,4%, y fue más alto cuando se administró antibiótico solo en el posoperatorio o cuando se administró en el preoperatorio muy tempranamente, porque lo que pasa en esa situación es que cuando se realizó la cirugía, en realidad no había antibióticos disponibles en el sitio quirúrgico. También, no solo es importante que los antimicrobianos estén en el sitio quirúrgico, sino que se mantengan en una concentración adecuada durante toda la cirugía. Si esto es una línea en la cual yo represento la concentración de antimicrobianos durante la cirugía, que es la línea verde, y la línea roja es la concentración inhibitoria de los microorganismos que van a llegar al sitio quirúrgico, yo lo que quiero es que durante toda la cirugía mantener los niveles de la línea verde por encima de la concentración inhibitoria mínima. Si yo eso lo hago solo con una dosis de antibiótico preoperatorio, es posible lograrlo si la SIM es baja. Pero por el contrario, en otras situaciones, como puede ser en el paciente obeso, yo me voy a quedar con una concentración mucho más baja si yo no adecuo la dosis de antibiótico al peso del paciente. Y por lo tanto me quedan tiempos en la cirugía, antes del cierre de la piel o del sitio quirúrgico, en el cual mi concentración de antibióticos estuvo por debajo de la concentración inhibitoria mínima de los antibióticos. Entonces, el objetivo es que esté siempre por arriba de la concentración mínima de los microorganismos que van a llegar al sitio quirúrgico. ¿Y cuáles son las estrategias para mantener los niveles de antimicrobianos adecuados? Bueno, dar una dosis preoperatoria muy cercana al inicio de la cirugía, en los 30 minutos previos a la incisión de preferencia, hacer dosis elevadas de antibiótico, y la dosis preoperatoria habitualmente es 2 a 3 veces la dosis habitual que usamos para el mantenimiento del tratamiento antimicrobiano.
Utilizar antimicrobianos de vida media larga si están disponibles y eso es adecuado. Adecuar la dosis al peso y a la obesidad y hacer repique intraoperatorio en aquellas cirugías que se prolongan, en las que hay sangrado o en las que hay hemodilución. Y es muy importante mantener antibióticos hasta el cierre de la cirugía. Este es un estudio en cirugía abdominal que muestra que el riesgo de infección, la probabilidad de que se terminara desarrollando una infección de sitio quirúrgico en cirugía abdominal, se correlacionó con la concentración de gentamicina en los tejidos al final de la cirugía. De forma que cuando yo tuve al final de la cirugía concentraciones muy bajas de antimicrobiano, eso es la parte izquierda de la curva, el riesgo de infección fue alto. En la medida que mis niveles de gentamicina al final de la cirugía aumentaron, la probabilidad de infección fue bajando y en general se acepta que tener niveles en torno a 1,5 o 1,6 miligramos litro de gentamicina al momento del cierre de la cirugía es una medida efectiva y en este caso se asoció a menos riesgo de infección de sitio quirúrgico. De forma que nosotros hacemos en general, utilizamos un grupo limitado de antibióticos para la profilaxis. Para cefazolina habitualmente usamos 2 gramos, pero si el paciente pesa más de 120 kilos hay que hacerle 3 gramos y habría que hacer un repique a las 4 horas. Lo mismo si usamos vancomicina, la dosis preoperatoria tiene que ser de 30 miligramos por kilo, en este caso en una infusión. Cuando usamos 30 miligramos por kilo, habitualmente las infusiones tienen que ser de 2 horas. Eso para una persona de 70 kilos está en el entorno de los 2 gramos. Ustedes tienen ahí habitualmente las dosis que usamos para otros antimicrobianos. Ampicilina sulbactam usamos 3 gramos para 70 kilos y si pesa más de 90 kilos hay que aumentar la dosis. Y lo otro es que los antimicrobianos obviamente tienen que estar adecuados a la flora que va a contaminar el sitio quirúrgico. Y eso en el paciente crítico o el paciente que lleva varios días en la unidad de cuidado intensivo es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque, por ejemplo, si mi profilaxis es para una cirugía limpia y inicialmente está dirigida a los microorganismos de la piel o a las enterobacterias sensibles, en este esquema mi nivel de cefazolina, que también está en la línea verde, va a estar por encima de la concentración inhibitoria mínima de la mayoría de las bacterias sensibles. Pero si por el contrario mi paciente está en la unidad de cuidado intensivo y está colonizado con un enterobacter o con una serratia que tienen una concentración inhibitoria mínima basal en general mucho más alta, si yo doy cefazolina, lo que me va a pasar es que voy a estar cubriendo esos microorganismos durante un periodo muy corto de la cirugía. Y la mayor parte de la cirugía voy a estar con niveles que no van a cubrir esos microorganismos. Y por lo tanto el riesgo de que se desarrolle una infección por estos microorganismos resistentes es mucho más alta. Eso justifica que nosotros en la unidad de cuidado intensivo habitualmente tengamos que adecuar la profilaxis en los pacientes que están colonizados o que llevan varios días en la unidad de cuidado intensivo o que vienen recibiendo antimicrobianos, porque la probabilidad que estén colonizados con microorganismos resistentes es muy alta. Y esa probabilidad está basada en la sensibilidad de microorganismos de mi centro, en si yo sé que el paciente está colonizado o no, o en que tenga factores de riesgo para estar colonizados por multiresistentes, que son los mismos que repasamos en la clase anterior cuando hablábamos de este tipo de microorganismos en las infecciones nosocomiales en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, ¿a quién hacerle profilaxis? Bueno, en general todos los procedimientos quirúrgicos limpios y limpio contaminados llevan profilaxis, y en los pacientes que están en la unidad de cuidado intensivo siempre hay que hacerle profilaxis. Puede haber alguna discusión en los pacientes fuera de la unidad de cuidado intensivo en cirugías coordinadas con bajo riesgo de infección, pero eso no aplica al paciente crítico. El paciente crítico que va a bloque quirúrgico a hacerse un procedimiento quirúrgico, siempre hay que hacerle profilaxis. Y los antimicrobianos que tenemos que usar tienen que estar dirigidos a los microorganismos que van a contaminar el sitio quirúrgico.
Siempre hay que cubrir las bacterias de la piel, fundamentalmente Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativa y Streptococcus, y si la cirugía va a actuar sobre tejidos u órganos que tienen una flora propia y que entran dentro de las cirugías potencialmente contaminadas, hay que agregar cobertura para esos microorganismos. El antibiótico tiene que ser bactericida, con una vida media prolongada, como decíamos, tiene que ser seguro y tiene que tener una buena relación de costo-beneficio. En general, cuando solo queremos cubrir los microorganismos de la piel en procedimientos limpios, hay que hacer en general una cefalosporina de primera generación, cefazolina 2 gramos preoperatorio es lo que habitualmente hacemos. Si hay riesgo de contaminación con flora anaerobia, bueno, las opciones son a la cefazolina agregarle metronidazol o hacer ampicilina sulbactam. Esto sería para pacientes que no tienen riesgo de estar colonizados con microorganismos resistentes. Si por el contrario tienen factores de riesgo, yo tengo que agregar antimicrobianos que cubran los microorganismos que pueden estar colonizando. Un aminoglucósido, si mi problema son las enterobacterias, o si va a ser una cirugía que va a abordar el tubo digestivo, el aparato urinario, vancomicina, si mi paciente tiene riesgo de estar colonizado con estafilococos resistentes a la meticilina. La profilaxis, la dosis más importante es la que se administra en el preoperatorio, como les decía, preferentemente en los 30 minutos previos a que se inicie la cirugía, que se hace la incisión en la piel, y para algunos antibióticos que se hacen en infusión, como puede ser la vancomicina, como puede ser los aminoglucósidos, o como puede ser la ciprofloxacina, se pueden hacer infusiones y estas infusiones tienen que iniciarse 1 o 2 horas antes de la incisión y se mantienen hasta el inicio de la cirugía. O sea que deberíamos indicar, por ejemplo, vancomicina 2 gramos, iniciando 2 horas antes de la cirugía en una infusión de 2 horas. De forma que cuando el paciente llegue a la cirugía tenga concentraciones adecuadas del antibiótico y ésta se mantenga durante la cirugía. La duración de la profilaxis, salvo algunas excepciones, para la mayoría de las situaciones 24 horas es suficiente. Y en general la dosis preoperatoria es suficiente para la mayoría de las cirugías limpias y para muchas de las limpias contaminadas. La permanencia de drenajes o de implantes no justifica prolongar la profilaxis, porque de hecho la profilaxis antimicrobiana está dirigida a la contaminación intraoperatoria. La persistencia de drenajes o la manipulación de los drenajes lo que agrega es riesgo de contaminación durante el posoperatorio y que las bacterias lleguen al sitio quirúrgico a través de ese drenaje. Y eso no lo evito con profilaxis antimicrobiana. Eso se evita con un adecuado manejo de los drenajes, con una técnica aséptica y retirándolo lo más tempranamente posible. Esto lo podemos pasar. En la cirugía cardíaca hay una evidencia muy fuerte de que la profilaxis antimicrobiana es muy efectiva. Es un grupo de pacientes que habitualmente vienen a la unidad de cuidado intensivo. Es cierto que mucho de la profilaxis antimicrobiana se jugó en el pre y el intraoperatorio, pero no es raro que haya pacientes que estén en la unidad de cuidado intensivo y que vayan a la cirugía y después vuelvan. Entonces es importante conocer las especificidades que tiene la profilaxis en cirugía cardíaca. La circulación extracorpórea modifica la farmacocinética de los antimicrobianos. Es clave que se mantenga una concentración de antimicrobianos adecuada al cierre del esternón, eso es un factor crítico. Importa mucho que los pacientes estén o no colonizados con Staphylococcus aureus, particularmente si es un Staphylococcus aureus meticilino resistente, tenemos que adecuar la profilaxis antimicrobiana y hacerle vancomicina. En general, 24 horas de profilaxis es adecuado. Y también en esta cirugía la permanencia de los drenajes no justifica prolongar la profilaxis por más de 48 horas. En el ejemplo que es similar al ejemplo que veíamos, en general estos autores y otros recomiendan que si yo doy la dosis preoperatoria, después del inicio de la circulación extracorpórea,
tengo un descenso de la concentración de antibiótico, por lo cual recomiendan hacer una dosis después del inicio de la circulación extracorpórea. Esto se puede obviar si mi dosis preoperatoria fue lo suficientemente alta y adecuada. Lo que sí es necesario hacer es una dosis al final de la circulación extracorpórea, porque en general hay un descenso de la concentración de antibióticos después que yo salgo de la circulación extracorpórea y sobre todo cuando retrocede la hemodilución de la circulación extracorpórea. Y la concentración de antibióticos al final de la cirugía, por ejemplo en el esternón, este es un estudio para cefazolina, muestra que cuando yo tengo niveles adecuados de cefazolina, y cuanto más altos son esos niveles, menor es la probabilidad o el riesgo de infección de sitio quirúrgico. Por el contrario, cuando yo llego al final de la cirugía con concentraciones bajas, en este caso de cefazolina, mi probabilidad de infección de sitio quirúrgico aumenta. Esto está demostrado para cefazolina en el tejido del esternón, pero también está demostrado para la sangre en la circulación extracorpórea y para la sangre al final de la cirugía. Cuando yo tengo bajos niveles de antibiótico en sangre, también tengo más riesgo de infección de sitio quirúrgico en cirugía cardíaca. La colonización por Staphylococcus aureus es un factor de riesgo muy importante. Deberíamos descolonizar a los pacientes colonizados con Staphylococcus aureus y deberíamos adecuar la profilaxis si esa colonización es por Staphylococcus aureus meticilino resistente. De hecho, este metaanálisis muestra que un paquete que descolonice a los enfermos, le haga descolonización nasal, descolonización cutánea y una profilaxis antimicrobiana adecuada, disminuye el riesgo de infección de sitio quirúrgico en cirugía cardíaca y en cirugía osteoarticular. Entonces, a veces nosotros no tenemos la posibilidad de descolonizar a los pacientes. De hecho, es una cosa que pasa y que de hecho, por ejemplo, en el Hospital de Clínicas nos pasa. Entonces, la otra opción es optar por la descolonización universal. Y de hecho es la estrategia que hacemos. Descolonizamos a los pacientes con mupirocina nasal al 2%, iniciando la noche anterior a la cirugía y manteniéndola por 5 días, la aplicación nasal de mupirocina 3 veces por día, los baños o la higiene corporal preoperatoria con un jabón que contenga antisépticos, en este caso clorexidina, y hacer el enjuague bucal con clorexidina la mañana previa a la cirugía y mantenerlo por 5 días. Eso disminuye el riesgo de infección de sitio quirúrgico y disminuye el riesgo de neumonía postoperatoria. Los planes en el Hospital de Clínicas contemplan 2 posibilidades. Un plan A, que es para la cirugía de revascularización miocárdica o la sustitución valvular o el tratamiento endovascular o a cielo abierto de la patología aórtica. Y un plan B, que es para los alérgicos a los betalactámicos o para los que tienen factores de riesgo para estar colonizados por microorganismos multiresistentes. Y nos mantenemos un plan para situaciones especiales que es para los pacientes que están colonizados con microorganismos particularmente extremadamente resistentes que requieren adecuarle el plan en forma individual. El plan A, que es el estándar, es con cefuroxime, una dosis preoperatoria de 1,5 gramos en 30 minutos antes del inicio de la cirugía. Si el paciente pesa más de 100 kilos, deberíamos hacerle 2,25 gramos. Se hace un repique a las 3 horas de la cirugía, de la dosis preoperatoria, o si hay pérdida de más de 1,5 litros, y en las cirugías con circulación extracorpórea se hace una dosis a la salida de la circulación extracorpórea. Y a la gentamicina, al cefuroxime, se le asocia gentamicina, la dosis preoperatoria de 5 miligramos kilo, lo iniciamos en infusión 1 hora antes de la cirugía. En el posoperatorio hacemos 3 dosis de cefuroxime, una dosis cada 8 horas, completando 24 horas de profilaxis. Ese es el plan estándar para las cirugías de coordinación que no tienen factores de riesgo y que no hay alergia a los betalactámicos. El plan B es con vancomicina,
la dosis preoperatoria, como les había dicho antes, y se hace un repique a las 6 horas de la dosis preoperatoria, o si hay sangrado de más de 1,5 litros, y se hace un repique en las cirugías CONSEC de 1 gramo a la salida de la circulación extracorpórea. Y a la vancomicina se le asocia gentamicina, porque necesitamos cubrir los cocos gram positivos y necesitamos cubrir enterobacterias. Como ustedes saben, la vancomicina es un muy buen antibiótico para los cocos gram positivos, pero no cubre los bacilos gram negativos, particularmente las enterobacterias, que es uno de los que son un grupo de los microorganismos que queremos cubrir en esta cirugía. Y en el posoperatorio, cuando usamos el plan B, se hace vancomicina 15 miligramos kilo en 1 hora a las 12 horas de la cirugía. Con eso tenemos 24 horas de profilaxis antimicrobiana cubierta, que es lo que se requiere. En neurocirugía hay evidencia bastante fuerte del beneficio de la profilaxis antimicrobiana, disminuye el riesgo de infección de sitio quirúrgico y en algunos estudios disminuye el riesgo de meningitis posoperatoria. En la cirugía de craniotomía lo que se hace es cefazolina, así como en la cirugía de columna y en la cirugía de implante de dispositivos. La única situación en que la profilaxis estándar es con otro antimicrobiano es cuando el abordaje es transesfenoidal a través de los senos. En ese caso preferimos hacer ampicilina sulbactam, aunque habría la posibilidad de hacerle cefuroxime, por ejemplo, con metronidazol. En los alérgicos, la orientación es hacer vancomicina. Si la alergia es a los betalactámicos, se puede hacer vancomicina o trimethoprim sulfamethoxazol y se asocia a un aminoglucósido. Aquella profilaxis era para los pacientes estándar. Para los pacientes que tienen factores de riesgo para multiresistentes, en general tenemos que cubrir el estafilococo aureus meticilino resistente y tenemos que cubrir los estafilococos coagulasa negativos cuando la cirugía es con un implante, la neurocirugía es con implante de dispositivos. Para estos pacientes, que es la mayor parte de las situaciones de los pacientes, por ejemplo, que están en la unidad de cuidado intensivo y que van a bloque quirúrgico por una neurocirugía y que ya están colonizados o tienen factores de riesgo para estar colonizados, la profilaxis la hacemos con vancomicina y otro antimicrobiano para cubrir los bacilos gram negativos. Las opciones ahí son meropenem o amicacina o eventualmente colistin si el paciente está colonizado con microorganismos extremadamente resistentes. La profilaxis antibiótica en el trauma, que obviamente es otro de los pacientes que habitualmente tenemos en la unidad de cuidado intensivo, bueno, ahí tenemos las fracturas abiertas. Ustedes saben que cuanto más compleja y de mayor grado de complejidad es la fractura y de mayor energía cinética fue el traumatismo, mayor es el riesgo de infección de esa fractura y de esos tejidos, y también la flora puede tener algún cambio de acuerdo a la complejidad de la fractura. En las fracturas no complejas, Bustilo 1, 2 y 3A, una cefalosporina de primera generación por 24 a 48 horas es una profilaxis adecuada. La mayoría de estas fracturas se pueden cerrar las partes blandas en ese plazo de tiempo, llevan una limpieza quirúrgica inicial, a veces se cierran en la primera cirugía o a veces se hace una segunda limpieza y se cierra en esa segunda cirugía, y eso es suficiente. En las fracturas complejas, Bustilo 3B o C, ahí en general hay que adecuar la profilaxis y sobre todo mejorarla para enterobacterias. Entonces, un plan estándar es una cefalosporina de primera generación con gentamicina, puede ser cefazolina y genta, por ejemplo, y si esa cirugía, perdón, si esa fractura tuvo un grado de contaminación importante, es una herida sucia, tuvo contaminación ambiental, hay que considerar en la cobertura la posibilidad de los anaerobios. Entonces las opciones ahí son hacer penicilina y gentamicina o hacer ampicilina sulbactam y gentamicina. En general, 48 a 72 horas de profilaxis es adecuado y es suficiente. Se puede
adecuar posteriormente, sobre todo si la evolución de la infección del sitio de la fractura es tórpida, si hubo un grado de contaminación muy importante o hay necrosis persistente, y en ese caso es necesario considerar la posibilidad de los microorganismos que pueden contaminar el sitio a posteriori. Y en ese caso los cultivos que se tomen en las sucesivas limpiezas quirúrgicas se pueden considerar. Y de hecho, cuando aparecen microorganismos posteriormente, en general estamos en el dilema si esa fractura o esas partes blandas ya se infectaron o no. En general, cuando el riesgo es alto en estas fracturas complejas, se opta por cubrir esos microorganismos que puedan aparecer en los cultivos de las limpiezas quirúrgicas posteriores. En las fracturas mandibulares, cuando están abiertas en la boca, hay que considerar la cobertura de los anaerobios de la boca, y eso se puede hacer con penicilina, con ampicilina sulbactam, aunque algunos autores mantienen el uso de una cefalosporina de primera generación para esa situación. Lo importante en las fracturas es que los antibióticos se deben empezar lo antes posible. Yo diría, cuando se ve al paciente en la puerta, porque está demostrado, similarmente a lo que pasa en cirugía, que cuanto más tempranamente llegan los antibióticos a los tejidos de la fractura, menor riesgo de infección posterior existe. Entonces, eso es un criterio que debemos tener en cuenta. La duración debe considerar la persistencia de tejidos necróticos o desvitalizados, como veníamos hablando, y también la posibilidad de que se hayan agregado microorganismos en la evolución. La clasificación ustedes la conocen, y si no la van a ver en el largo del curso en la etapa de trauma. Y existen otras heridas traumáticas que no están asociadas a fracturas, pero que también las debemos considerar para la profilaxis. Las heridas en el paciente inmunosuprimido llevan profilaxis. Las heridas en sitios particulares, como en la boca, las que tienen exposición de tendones o articulaciones, llevan profilaxis antimicrobiana. Las heridas que son de alto grado de contaminación, ya sea por mordedura, que tienen contaminación grosera con suciedad del ambiente, o que hay extensa necrosis o desvitalización de tejidos, hay que hacer profilaxis porque esas tienen alto riesgo de infección. Lo mismo que las heridas que se presentan tardíamente. Esas, sobre todo las que se presentan más de 18 horas después de la ocurrencia de la herida y no fueron limpiadas previamente, sobre todo si son heridas sucias, esas ameritan hacerle profilaxis antibiótica e inclusive prolongarla por 48 horas, porque el riesgo de infección en esas situaciones es alto. Hay que recordar la profilaxis antitetánica y obviamente en las heridas que tienen un alto grado de contaminación, el lavado, la limpieza y el cierre es preferible que se haga en diferido, justamente para no dejar una herida cerrada cuyo riesgo de infección, particularmente con algunos microorganismos, puede ser más alta. Otra situación frecuente en el trauma es el trauma abdominal con sospecha de apertura de víscera hueca. Hay bastante demostración de que cuando hay lesión de víscera hueca, el inicio de antibiótico en el preoperatorio es beneficioso, que hay que darle cobertura para los anaerobios, y que en algunos casos probablemente la asociación de aminoglucósidos sea beneficiosa. Los primeros estudios no hablaban de asociar un aminoglucósido, pero obviamente la evolución de la resistencia a los antimicrobianos hace que en la situación actual, yo diría, la mayor parte de los traumas abdominales penetrantes o que tenemos sospecha de apertura de una víscera hueca particularmente en el tubo digestivo, la profilaxis la deberíamos hacer con ampicilina sulbactam y gentamicina. La única situación en la cual podemos hacer una cefalosporina de primera generación es cuando solo hay lesión vesical. En ese caso, cefasolina o cefradina por 24 a 72 horas es suficiente.
Para las otras situaciones, lo mejor es hacer ampicilina sulbactam y un aminoglucósido, como les decía. Otra situación que, si bien hay cierto grado de discusión, probablemente se beneficie de la profilaxis antimicrobiana, es el traumatismo de tórax cuando hay que colocar un drenaje de tórax por hemotórax. En la situación de hemotórax, hay algunos metaanálisis que están a favor de hacer una profilaxis antimicrobiana porque eso disminuye el riesgo de empiema y disminuye el riesgo de neumonía. Entonces, optamos por hacer una profilaxis antimicrobiana. En general se hace una cefalosporina de primera o segunda generación, a las dosis que veníamos hablando, una dosis preoperatoria. En el trauma abierto de cráneo, en general la profilaxis antimicrobiana hay que hacerla y es otra situación en la cual es adecuado hacerlo. Ahí tenemos que considerar si hubo limpieza y reparación de la herida. Si la limpieza y reparación es precoz, en las primeras 6 a 12 horas, lo que deberíamos hacer es una dosis inicial cuando se ve al paciente con la herida traumática abierta, y una dosis preoperatoria, y se hacen 2 o 3 dosis posoperatoria de forma de completar 24 horas de profilaxis. Si no se hizo una limpieza precoz o si directamente no se intervino para el cierre de la herida y no se debridaron los tejidos necróticos, en ese caso la profilaxis hay que prolongarla y algunos dicen entre 48 horas y 5 días. La profilaxis se puede hacer con una cefalosporina de primera o segunda generación, como veníamos hablando, y si la herida tiene penetración de los senos faciales, es preferible hacerla con ampicilina sulbactam para darle cobertura también a los anaerobios que pueden estar colonizando los senos faciales. No hay evidencia del beneficio de hacer profilaxis antimicrobianas ni en la colocación ni en el mantenimiento de los procedimientos de monitorización de la presión intracraneana. Tampoco hay beneficio de hacer antimicrobianos en la fractura de base de cráneo, ni siquiera en la que tiene pérdida de líquido cefalorraquídeo. Está demostrado que eso disminuye el riesgo de meningitis postraumática. De hecho, lo que sí se sabe es que cuando yo hago profilaxis, y sobre todo si hago profilaxis prolongada, eso aumenta el riesgo de que la infección, particularmente la meningitis, termine siendo por microorganismos resistentes. ¿Y por qué tratamos de ser restrictivos en la profilaxis prolongada en el paciente crítico? Porque la verdad es que eso tiene costos económicos y tiene costos también particularmente en infecciones por multiresistentes. Este estudio, ustedes ven que el 60% de los pacientes terminaron recibiendo pacientes traumáticos en una unidad quirúrgica, terminaron recibiendo profilaxis por más de 24 horas. Eso determinó un costo extra muy importante en un año de $45.000. Y por otro lado, en realidad esa profilaxis prolongada no se asoció a menor riesgo de bacteriemias ni de infección asociadas a catéteres venosos. Este es otro estudio que también va por el lado de que la profilaxis corta versus una profilaxis larga no agrega beneficio. Se desordenó un poquito la diapositiva, pero el tema es, en pacientes traumatizados, la profilaxis larga, aunque obviamente la hacemos en los pacientes más graves que tuvieron cirugía traumatológica, fractura grave de pelvis o de miembros, esos fueron los que más frecuentemente recibieron profilaxis larga. Sin embargo, cuando uno ve los resultados, la mortalidad no fue distinta, la ocurrencia de disfunción orgánica múltiple o sepsis tampoco, y lo que sí ocurrió que los que recibieron profilaxis larga tuvieron mayor incidencia de infecciones por multiresistentes y de infección respiratoria por multiresistentes.
O sea que hay varios motivos por los cuales debemos ser restrictivos, particularmente en el tiempo de la profilaxis en los pacientes traumatológicos en la unidad de cuidado intensivo. En la pancreatitis tampoco hay evidencia clara del beneficio de la profilaxis en la pancreatitis con necrosis. Este estudio es un metaanálisis que en realidad resumió los estudios que había publicado hasta ese momento y en realidad no cambia la mortalidad, no cambia la necesidad de intervención quirúrgica, no cambia la incidencia de necrosis infectada. Lo que sí hubo fue menos riesgo de infección no pancreática en los pacientes que recibieron profilaxis antimicrobiana. Pero en realidad la profilaxis antimicrobiana iba dirigida a la necrosis pancreática. Entonces, debemos ser cuidadosos y quizá muy selectivos y sí mantener un alto índice de sospecha de que aquellos pacientes con necrosis, particularmente cuanto más extensa la necrosis, más riesgo de infección tienen, de infección de la necrosis pancreática, particularmente después de la primera semana. Entonces, como conclusiones, en lo que tiene que ver con el paciente quirúrgico en la unidad de cuidado intensivo, la profilaxis antibiótica es muy útil en la cirugía, es altamente efectiva y la tenemos que hacer adecuadamente con los criterios que hablamos. Es útil en el trauma y tenemos que ser restrictivos en no prolongar innecesariamente esa profilaxis y es de dudosa eficacia en la pancreatitis. Entonces hay que usar la profilaxis en las situaciones donde el beneficio está demostrado y usarla en forma adecuada. Y tratar de usar profilaxis cortas, excepcionalmente profilaxis más allá de 24 horas. Saliendo al paciente no quirúrgico, bueno, tenemos algunas situaciones en que la profilaxis es, es beneficiosa. Por ejemplo, en los procedimientos de traqueostomía. Si bien hay algún grado de discusión, pero parece evidente que tanto para la traqueostomía realizada quirúrgica como para la traqueostomía realizada por percutánea, la profilaxis antimicrobiana disminuye la incidencia de algunos eventos como la infección del traqueostoma y la neumonía postoperatoria o post-traqueostomía. El riesgo de neumonía particularmente es mayor en los pacientes que tienen una alta carga de colonización en la vía aérea y la profilaxis que hagamos debe contemplar los microorganismos que están colonizando o infectando esa vía aérea. En general no hay beneficios de prolongar la profilaxis en el post-procedimiento más allá de 24 horas y probablemente una dosis previa a la traqueostomía sea lo más costo-beneficio para la mayor parte de la situación. En el paciente que está cursando infección respiratoria, sea esto una traqueobronquitis o una neumonía, es preferible hacer un tratamiento adecuado de esta infección antes de la traqueostomía, por lo menos por 72 horas, para hacer la traqueostomía en condiciones de mayor seguridad. Y después existen situaciones, como decíamos, de pacientes médicos, como el VIH y otros estados de inmunosupresión, como el trasplante de órgano sólido, el trasplante de precursores hematopoieticos, en los cuales estos pacientes deben recibir profilaxis antimicrobiana si vienen a la unidad de cuidado intensivo. El VIH con menos de 200 CD4 o que ya está cursando una infección oportunista y que por lo tanto sabemos que está en un estado de inmunosupresión, hay que hacerle el trimetoprim sulfametoxazol, el comprimido Forte, se hace un comprimido por día. En el cirrótico que viene cursando una hemorragia digestiva por varices esofágicas, ese paciente tiene alto riesgo de hacer una peritonitis espontánea. Por lo tanto, hay que hacerle profilaxis antimicrobiana con una quinolona vía oral o con trimetoprim sulfametoxazol también vía oral. Los pacientes trasplantados de órganos sólidos, particularmente si están en los primeros 6 meses del trasplante, también hay que hacerles trimetoprim sulfametoxazol. Eso disminuye el riesgo de neumocistosis
similar a lo que pasa con el paciente con VIH, y también de otras infecciones oportunistas, algunas infecciones bacterianas, que disminuimos el riesgo, sobre todo en ese periodo de más alta inmunosupresión, como son los primeros 6 meses posteriores al trasplante de órganos sólidos. También estos pacientes pueden requerir profilaxis contra citomegalovirus, particularmente los que reciben un órgano de un donante que tenía serología positiva para citomegalovirus y el receptor tenía serología negativa. Ese paciente es el que tiene más alto riesgo de hacer una infección por CMV, por citomegalovirus, sobre todo en los primeros 6 meses post-trasplante, y lo que hacemos ahí habitualmente es valganciclovir profiláctico 900 miligramos cada 12 horas. Similar situación tienen los pacientes con trasplante de precursores hematopoieticos, de médula ósea. Ahí el trasplante alogénico requiere en los primeros 6 meses, y si cursó o está cursando una enfermedad injerto versus huésped, inclusive después de los primeros 6 meses, la profilaxis también con trimethoprim sulfamethoxazol. Situación similar para el trasplante autólogo cuando se hizo por linfoma o leucemia. En esos casos, en los primeros 6 meses hay que hacer también profilaxis con trimethoprim sulfamethoxazol. Esto es un esquema básico, pero yo diría, estos son los pacientes médicos que si nosotros recibimos en la unidad de cuidado intensivo en estas situaciones, tenemos que pensar que deberían requerir profilaxis antimicrobiana y que se la debemos poner preferentemente desde el inicio, desde que llegan a la unidad de cuidado intensivo. Este era un poco lo que tenía para discutir con ustedes. Quedo a las órdenes por si tienen algún comentario, alguna pregunta. Voy a dejar de compartir la presentación. Pueden preguntar en el chat también lo que les parezca o con lo que se sientan más cómodos. También pueden hacer preguntas, digamos, de la charla anterior, ya que quizás alguno después le pudo surgir alguna pregunta de lo que discutimos la semana pasada. Perdón, la semana pasada no, el lunes. ¿Se escuchó bien? Sí. Sí, perfecto. Bien. Yo les diría que como un comentario final, siempre tengan presente en el paciente crítico que todo paciente crítico que va a bloque quirúrgico requiere profilaxis antimicrobiana. Y que esa profilaxis antimicrobiana excepcionalmente va a ser la profilaxis estándar que se le hace a un paciente para la misma cirugía en condiciones de una cirugía de coordinación o de otro tipo. Y que debemos considerar la flora de microorganismos que tenemos en la unidad, el tiempo que lleva el paciente en la unidad y los microorganismos que eventualmente ya aislamos en ese paciente. Porque eso nos da una orientación de qué microorganismos resistentes puede tener y qué es lo que debemos cubrir en esa profilaxis. Es preferible utilizar una dosis de vancomicina o una dosis de meropenem o de otro antimicrobiano profiláctico a que después tener que tratar una infección en el posoperatorio, que siempre es más tardío, mucho más complejo y que obviamente prolonga la internación del paciente en la unidad de cuidado intensivo y obviamente pone en riesgo la vida o la ocurrencia de otros eventos. Entonces, la profilaxis es muy efectiva y hay que tenerla en cuenta. Lo mismo para las otras situaciones que discutíamos.
Bueno, gente, ya veo que no hay algunos comentarios, pero son respecto a la charla, les agradezco. Y bueno, quedamos a las órdenes, seguimos en contacto. Les puedo pasar, si alguno está interesado, le paso a Gastón alguna de la bibliografía que puede ser útil para alguno de los temas que fueron abordados. Bueno, gracias, que pasen bien. Sí, la clase se va a colgar grabada como en las otras situaciones. Que pasen bien, gracias. Gracias.